A esta sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. El día de hoy vamos a platicar con el doctor Álvaro Ramírez Alujas, quien es experto en materias de transparencia, de gobierno abierto, y bueno, este tema que de nueva cuenta tiene una muy fuerte discusión, no solamente en México, en América Latina y prácticamente el mundo. Y bueno, pues en esta ocasión le agradezco que nos acompañe. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. No, muy buenas tardes a ustedes, la verdad, por la invitación, por el poder participar de este espacio de reflexión, y muy contento de estar acá en Chihuahua, digamos, y haber aprendido tanto hoy día conversando en la mañana en el seminario que tuvimos de clausura de la Semana de Gobierno Abierto, así que no, encantado. Doctor, pues precisamente hoy en la mañana señalaba que era un activista encubierto de académico. Pues ¿en qué momento entendió que la investigación debe de usarse, debe de convertirse en un objeto de transformación social? Mira, yo creo que efectivamente uno cuando trabaja como profesor universitario, investigando, haciendo cosas, y sobre todo en aquellos que de alguna manera hemos estudiado gestión, políticas públicas, temas vinculados con el Estado, con el servicio público, yo creo que uno tempranamente aprende de que el conocimiento tiene que ponerse al servicio, ¿no?, de las personas, ¿no? Y efectivamente yo creo que este tema de ser un activista encubierto académico tiene mucho que ver con que el trabajo que yo he venido haciendo en estos años está muy relacionado a estos temas, ¿no?, de gobierno abierto, transparencia, mejorar la rendición de cuentas, ampliar los espacios de participación ciudadana. Entonces yo creo que es un rol fundamental, digamos, ¿no? O sea, si tú vas a estudiar, vas a trabajar en profundidad un tema, no es solamente para poder explicarlo de manera sencilla, sino que para poder transformar el mundo, ¿no?, en aquellos ámbitos o espacios en los que uno tiene algún nivel de influencia o de responsabilidad, ¿no?, a propósito de la formación universitaria y de los temas de educación más profundamente. Doctor, lleva más de 20 años precisamente en estos temas. ¿Cómo ha avanzado América Latina sobre transparencia, gobierno abierto? ¿Qué radiografía nos pudiera mostrar? Sí, muy breve. Yo creo que América Latina en este siglo, en estos primeros 26 años del siglo XXI, ha logrado progresar, ¿no? O sea, antes el acceso a información pública, la transparencia, lo que tú decías, ¿no?, de los mecanismos de rendición de cuentas, no eran un tema regular, no estaban en la agenda pública, era una excepción, digamos, ¿no? Hoy día, afortunadamente, la mayoría de los países tienen marcos normativos, tienen leyes que garantizan el acceso a información, tiene mecanismos a través de los cuales la ciudadanía puede saber cómo se gasta el presupuesto, cómo se hacen los contratos, etcétera. Y además hay espacios de participación ciudadana donde las personas pueden incidir en la toma de decisiones que les afecta. Entonces hemos avanzado bastante, yo diría que desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista institucional, digamos, hemos logrado progresar mucho, tenemos, digamos, espacios como ya más consolidados, pero significativamente hay muchas brechas, ¿no? Hay muchos temas vinculados con que esto que es la transparencia contribuya a la calidad de vida de las personas, a que esto se refleje o se exprese en mejores servicios de salud, en educación, en seguridad, en infraestructura. Y yo creo que ahí hay un gran desafío, ¿no?, de cómo desde este piso básico, que son estos principios del gobierno abierto, tú puedes activarlos o de alguna manera utilizarlos para mejorar la prestación de servicios, la experiencia de la ciudadanía con los servicios públicos y de ese modo impactar en la calidad de vida de las personas, que yo creo que es el objetivo último de todo lo que hacemos. Durante su conferencia, doctor, me llamó la atención que usted señala que la información pública es la moneda de cambio respecto al tema de la democracia. ¿A qué se refiere con esto de moneda de cambio? Sí, lo que pasa es que yo creo que la democracia se sustenta, entre otras cosas, más allá de las libertades, los principios, ¿no?, la igualdad, etcétera. Se sustenta en que la ciudadanía tiene que estar informada, ¿no?, en que yo, si voy a elegir a representantes o a un gobierno, lo mínimo que yo requiero de ellos es que me expliquen cómo toman las decisiones, cómo se invierten los recursos, si están cumpliendo, por ejemplo, con el programa de gobierno, si las promesas de campaña se están transformando en políticas públicas y en servicios públicos. Entonces, en ese sentido, efectivamente, cuando yo hablaba esto de la moneda de cambio, es que la información hoy día, sobre todo en un mundo digital, donde todos son datos, donde todo es información en tiempo real, es fundamental que las personas comunes y corrientes puedan no solamente acceder a información, sino que entenderla, ¿no? Que esté en un lenguaje claro, que pueda ser comprensible, porque la información
nosotros como seres humanos, es lo que nos permite tomar decisiones, ¿no? Entonces, por eso yo decía hoy día en la mañana de que en una democracia el eslabón que permite articular todo lo demás es la información, son los datos, y tenemos que ser muy responsables de cómo se maneja la información, y con esto termino, digamos, a propósito de lo que ha pasado con las campañas políticas, con la desinformación, con el tema de las fake news, con el tema de las redes sociales, que muchas veces en vez de favorecer que la gente esté bien informada, se logra todo lo contrario, ¿no? Se ensucia la arena pública con información que no permite tomar acción y que al contrario, digamos, posibilita o genera un debilitamiento, ¿no?, de los pilares que sustentan la democracia. Y siguiendo esa analogía, doctor, ¿cómo ve esa moneda? ¿La ve apreciada? ¿La ve devaluada? ¿Cómo lo ve? Mira, yo creo que es apreciada por aquellos que hemos venido trabajando en esto. Yo creo que los índices de democracia, Estado de Derecho, han puesto este tema encima de la mesa. Yo tengo la sensación de que somos más conscientes, te das cuenta de lo importante que es la información, pero efectivamente, a propósito del lado oscuro, ¿no? Hay muchas veces hay intereses que son más perversos, de cómo utilizar la información pública para atacar al oponente, para dañarlo, para manipular, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dicen otros teóricos de la comunicación política, donde muchas veces, claro, se deprecia, pero se deprecia intencionalmente, ¿no? Se deprecia, como te digo, el tema de la comunicación y de la información a través de utilizarlo como una herramienta de campaña, una herramienta de tratar de negar al rival, de combatirle de manera poco ética, ¿no? Entonces yo diría que hay mayor conciencia hoy día de los datos, de la información, pero también esa misma conciencia nos tiene que llevar a ser mucho más responsables, conscientes de lo que supone esto. Y aquí haciendo una analogía con otro gran filósofo del poder, que es Ben Parker, el tío de Peter Parker. Esto no lo estoy haciendo campaña Marvel, pero él le decía a Peter Parker, ¿no?, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El manejar la información pública con estándares altos, con criterio, digamos, es un poder que conlleva una gran responsabilidad, y medios como este contribuyen efectivamente a que la gente esté más informada, a que pueda acceder a datos fidedignos, ¿no? Y yo creo que eso hay que educarlo también, hay que alfabetizar a las personas en el manejo de la información, sobre todo con el tema de las tecnologías, que tú también lo sabes mejor que yo, todo el fenómeno de la inteligencia artificial, de cómo podemos manipular nuestra imagen, nuestras cosas. Eso yo creo que si no lo tratamos con cautela y no trabajamos rigurosamente, puede venírsenos encima, digamos, y puede ser peor el efecto que la enfermedad, el remedio que la enfermedad. ¿Cómo en la práctica, doctor, o qué tan incómodo es para los gobiernos, sobre todo los gobiernos latinoamericanos, el ejercicio de la transparencia? A ver, yo creo que la transparencia es un requisito fundamental de la democracia. Si yo estoy en un sistema político donde voy a tener representantes que van a tener que tomar decisiones por mí, en mi nombre, yo necesito que al menos ellos me rindan cuenta, me permitan entender por qué tomar las decisiones, por qué asumen determinados desafíos, cómo los van a financiar, etc. Y yo creo que históricamente la transparencia es algo que le ha tocado, o sea, a ver, lo voy a decir de una manera distinta. La transparencia no le gusta al poder, no le gusta a la política, ¿no? Porque ser transparente se supone que es ser íntegro, es que no tienes nada que esconder. Es como decía yo, la integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Y muchas veces la política no funciona así. La política funciona como una cosa adictiva, digamos, donde el poder, el dinero, digamos, los intereses particulares terminan capturando al Estado y beneficiando a unos pocos en contra de la totalidad de la población. Entonces yo te diría que en América Latina, desafortunadamente, la transparencia y la rendición de cuentas no han sido, digamos, una miel sobre hojuelas, no han sido como desde la clase política, pero nuevamente aquí las organizaciones de sociedad civil, la sociedad, digamos, en general, las personas han ido de alguna manera siendo más vigilantes, ¿no? Y exigiendo que estas cosas que antes eran para unos pocos sean para la mayoría. Entonces, para mí la transparencia es algo que antes era una excepción y hoy día se ha transformado en una regla, pero hay que cuidarla todos los días, ¿no? Hay que practicarla todos los días, porque, y con esto termino, la transparencia, la ley de acceso a información pública no son un decreto, no es solamente una ley, sino que es un proceso permanente de prácticas, ¿no?, que tienen que estar instaladas en la cultura de cómo los funcionarios, las autoridades se relacionan con la población, con la gente, ¿no? Doctor, ahorita nos explicaba aquí en la entrevista pues cómo ha avanzado el tema de la transparencia, el gobierno abierto
en América Latina, pero al menos en México y a lo mejor no sé si en otros países donde usted ha impartido cátedra, pues hay una percepción que aunque hay mecanismos de transparencia, formas de consultar información, todavía sienten que su gobierno es opaco. Sí. ¿Cómo equilibrar ese tipo de circunstancia? ¿Cómo la explicaría, doctor? Sí, mira, yo incluso voy a ser más radical en lo que te voy a comentar. A propósito, mucha gente dice hoy día, no sin equivocarse, digamos, de que hay una percepción de mayor corrupción que antes, ¿no? Sí. Dice que... Ahora, fíjate que una reflexión distinta es, hoy día tenemos más herramientas disponibles para detectar la corrupción. No sé si me explico con esto, pero antes, hace 10, 20 años atrás, tú no tenías cómo saber si es que alguien estaba contratando a su vecino, si es que se estaba llevando al Estado con contratos públicos para la casa, si es que estaba haciendo clientelismo, ¿te das cuenta? Entonces, nuestras leyes de transparencia y acceso a información pública en estos 20 años nos han permitido no solamente garantizar el ejercicio de ese derecho, sino que nos han permitido detectar eso opaco que tú dices, ¿no? Esa opacidad, hacerla visible, ¿no? Dicen por ahí que, digamos, el mejor desinfectante contra la corrupción es la luz, ¿no? Entonces, yo entiendo que efectivamente hoy día mucha gente puede decir, bueno, pero ¿para qué sirve las leyes de transparencia si seguimos teniendo gobiernos corruptos, ¿no? O administraciones o burocracias opacas? Yo, al contrario, creo que tenemos que reforzar estos mecanismos y lo que sí creo que es importante es ciudadanizarlos. Porque muchas veces este tema de la transparencia, la rendición de cuentas, es como lo trabaja una élite, académicos como yo, gente de sociedad civil que sabe de esto, pero como decimos en Chile, la señora Juanita, la que tiene su puesto en la plaza pública, la que paga bien sus impuestos y que trata de vivir su vida y sacar adelante a su familia, no entiende cuando tú les hablas de transparencia o de acceso a información pública. O dice, ¿a mí para qué me sirve? Claro, ¿no? O sea, yo lo que quiero es salud, educación, seguridad, infraestructura, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, fíjate, hay un error. O sea, las leyes de transparencia son el piso básico, ¿no? Pero el techo es el uso que le damos, ¿no? Cómo educamos a la ciudadanía y cómo hacemos de que efectivamente lo que hablábamos de la moneda de cambio se transforme en un derecho fundamental. Porque, ojo, y con esto también uno va a hacer el punto, para que mejore la salud, la educación, la vivienda, la seguridad ciudadana, yo necesito información, necesito estar informado, necesito para poder evaluar a un político, para poder darle o no mi voto cuando viene la campaña, cuando viene la elección, yo lo primero que necesito es información que yo pueda comprender y accionar esa información a través del voto. Entonces, más que digamos, negar este tema, que yo estoy de acuerdo contigo de que efectivamente la gente puede sentir que hay más opacidad, yo diría que al contrario, hay que seguir fortaleciendo estos mecanismos y hay que llevarlos a la educación, a toda la educación, porque esto no es un tema del gobierno, sino que también del sector privado, de la sociedad civil, de la academia, etcétera. Interesante punto de vista. Doctor, ahora que se está hablando mucho de gobiernos de derecha, de gobiernos de izquierda, en todo el mundo, Sí. ¿existe alguna diferencia entre la derecha y la izquierda respecto al ejercicio del gobierno abierto, de la transparencia? ¿Son iguales? ¿Coinciden? ¿Qué análisis tiene? Sí, muy buena pregunta, fíjate, porque yo hoy día lo decía en la conferencia, el gobierno abierto como enfoque de gobernanza pública no es patrimonio de ningún sector ideológico. Tú en la órbita de los países que son hoy día parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, dentro de los cuales está México y también órganos o niveles subnacionales como es Chihuahua, tú te puedes encontrar con un abanico, digamos, hay gobiernos de derecha, de centro y de izquierda que han impulsado estrategias de gobierno abierto. Sin ir más lejos, yo que soy chileno, tenemos ya 15 años de gobierno abierto y hemos tenido 5 gobiernos que son distintas ideologías, digamos, pero ha permanecido. El nuevo gobierno abierto hoy día es una política de Estado que ha trascendido a los gobiernos de turno. Y claro, lo que hay son diferencias, pero de énfasis, digamos, ¿no? O sea, hay algunos gobiernos que le ponen más la lupa, digamos, a organismos de fiscalización o a sectores regulados. Hay otros que ponen más énfasis, suponte tú si es de izquierda, a temas más de participación ciudadana o de colaboración con otros sectores. Pero las diferencias tienen más que ver incluso con el programa de gobierno, con el enfoque, si tú quieres, que está detrás de la propuesta programática de los gobiernos que llegan al poder. Entonces, la buena noticia de esto es que, más allá de si tú eres un gobierno de izquierda o de derecha, el enfoque de apertura institucional, el enfoque de este modelo de gobernanza público está disponible para todas y todos en igualdad de condiciones. Entonces, ¿no hay uno más opaco que otro? No. Yo diría que, nuevamente, o sea, a ver, la corrupción no es tarea de un gobierno. La corrupción es una tarea de Estado, que hay que asumirla como ese desafío. No es, o sea, uno puede después de repente tildar que el gobierno anterior fue más corrupto que el nuestro,
Pero bueno, veamos los datos, analicemos la información y en ese sentido todos estos temas son una preocupación que va más allá del gobierno de turno y es lo que efectivamente se ha puesto de manifiesto en estos 15 años que va a cumplir la Alianza para el Gobierno Abierto. No tendríamos tantos países en América Latina comprometidos con esta agenda si no fuera algo transversal y algo que se está proyectando en el tiempo y que ha mostrado resultados que uno de repente podría quedar un poquito insatisfecho, pero yo creo que parte de la mejora continua tiene que ver con que nunca, igual que la democracia, nunca la democracia es una tarea terminada. Sí, claro. Siempre es un proceso en el que tú puedes seguir mejorando lo que haces en el día a día. Pero ¿qué pasa cuando se atenta tal vez contra los órganos de transparencia, cuestiones que tienen que ver en eso? ¿Puede irse a un tema totalitario? Sobre todo también en México se ha criticado últimamente, no digo que sea el único, pero que se ha criticado, que se ocultan datos, que se ocultan proyectos insignia, ¿no? Está, por ejemplo, el tema del Tren Maya, está el tema de obras insignias como el Dos Bocas, por poner ejemplo de algunos. ¿Qué pasa en ese sentido, doctor? Voy a utilizar una forma de decirlo que se utiliza en todas partes en América Latina, en todos lados se cuece nada. A ver, yo diría que cuando las estrategias de gobierno abierto no incomodan al poder, no es gobierno abierto, ¿no? Entonces, para mí, nuevamente, voy al punto de la información. Efectivamente hay países como México, yo no tengo ninguna autoridad de decirle a los mexicanos qué tienen que hacer con su sistema político administrativo, pero el hecho de alguna manera, como lo digo yo, y con mucho respeto, ¿no? De cargarse el INAI, de cargarse el Sistema Nacional de Transparencia, del cual todos los países de América Latina aprendimos, ¿no? En su momento, ellos fueron el decano, ustedes partieron con todo este tema hace ya más de 20 años atrás. Para mí es un retroceso, porque efectivamente hablamos de un andamiaje institucional de normas y reglas que en el camino se van instalando en la sociedad, ¿no? Entonces, yo acá, cuando tú lo miras en perspectiva, efectivamente al poder que quiere de alguna manera eternizarse, le conviene que no haya acceso a información pública, le conviene que no haya mecanismos de rendición de cuentas, les conviene que no hayan espacios donde yo pueda como ciudadano vigilar al poder y el ejercicio del poder. Entonces, más allá del caso mexicano, pero si uno mira en Centroamérica, El Salvador, otros países, digamos, Sudamérica, también pasa un poco lo mismo, digamos, ¿no? Donde hay países que atacan el acceso a información pública porque saben que, moneda a cambio, si yo censuro, si yo cierro la información, hago o puedo manipular mejor, digamos, al pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque la democracia nunca se tiene que dar por dada, nunca uno tiene que pensar de que esto ya está listo porque hay reglas que así lo establecen. Y el desafío es que todos aquellos que somos promotores de esto estemos muy conscientes y muy, digamos, vigilantes de que tenemos que trabajar mucho más con la ciudadanía y tenemos que hacer que las personas entiendan de que esto no es algo decorativo o algo cosmético, ¿no? Sino que la transparencia es un requisito para el Estado de Derecho, para el funcionamiento de la democracia y para que el Estado cumpla con el rol del bienestar colectivo. Últimamente en los países, doctor, se habla de gobernantes que llegan legítimamente, claro, pero ellos argumentan de tener un gran respaldo popular, una popularidad impresionante. Está, por ejemplo, el caso de Donald Trump, está el caso del presidente López Obrador aquí, la presidenta Claudia Sheinbaum, Javier Milei en Argentina, etcétera. Sí. Esa popularidad representa algún riesgo para la transparencia porque no se podría tal vez caer una tentación de que, pues es que a mí me eligió la gente de manera muy contundente. Sí. No tengo por qué andar rindiendo cuentas. Lo que pasa es que yo creo que hay que separar. Una cosa es cómo tú llegaste al poder, que tiene que ver con los procesos de campaña, que en muchos casos, en estos mismos, políticos que tú mencionabas, muchos de ellos utilizaron las herramientas de la inteligencia artificial y la desinformación para lograr llegar al poder. Pero aquí yo separo el proceso de los resultados, porque, a ver, una cosa es que tú te sostengas en que lograste por una mayoría abrumadora, y eso es legitimidad política, porque acá no cambiamos las reglas del juego, la democracia se sustenta en la mayoría, y si la mayoría vota por un candidato que termina siendo su coalición gobernante, no hay nada que hacer. Ahora el tema es que eso no te da un cheque en blanco, y ahí se paró el punto de que tú no tengas que cumplir con aquello que el Estado requiere de ti como gobernante. Entonces, aunque tú seas un gobierno de turno y tú creas que por la legitimidad puedes hacer cualquier cosa, eso no es tan así porque además en nuestros sistemas políticos tenemos contrapesos, ¿no? El poder judicial, poder legislativo, organismos fiscalizadores.
Entonces no hay que confundir el hecho de que tú llegaste a ser, digamos, gobernante por una legitimidad abrumadora, en no respetar aquellos mecanismos que sustentan la democracia de ejercicio. Esto lo dice Pierre Rosanvallon, un filósofo y político, o sea, cientista político francés, que él dice que la democracia, digamos, tiene que apelar al tema del buen gobierno. Y estos temas de transparencia, rendición de cuentas, son parte de hacer bien el gobierno con independencia de si tú llegaste con una mayoría abrumadora. Son como requisitos. O sea, voy a decirlo de manera más sencilla para que la gente que nos escucha no lo entienda. Te ganaste el cargo en un concurso. O sea, presentaste tu currículum vitae, lograste un buen puntaje en todos los tests. Cuando ya asumes el cargo y te contratan, y en este caso te contrata el pueblo como gobernante, no puedes tú desatender las obligaciones que tienes como trabajador. Y en esa obligación ser eficaz, eficiente, gastar bien el recurso, ser transparente, rendir cuentas. No sé si me explico, sí. Pero más allá de que tú puedes decir, oiga, pero yo logré una mayoría abrumadora, eso a usted no lo exime de cumplir con los requisitos como gobernante, como presidente, presidenta, de hacer lo correcto. ¿Cuál es el principal amenaza hacia un gobierno abierto hacia la transparencia, doctor? El lado oscuro de la fuerza. O sea, la tentación. A ver, el poder, el dinero, los intereses son una droga. Es adictivo, ¿no? Entonces, obviamente que cuando llega un gobierno de turno, sea el cual sea, digamos, siempre van a haber grupos con ciertos intereses que van a querer manifestar esos intereses a través de política pública. Y yo creo que el principal enemigo del gobierno abierto es la indiferencia. Y es la impunidad, además, ¿no? Porque a propósito, cuando hablamos de corrupción, todos sabemos dónde está la corrupción. Todos sabemos dónde se hace, ¿no? Pero hay ciertos actores del ecosistema institucional público tienen que cumplir el rol. Los tribunales, el Poder Judicial, ¿no? Entonces yo diría que el principal enemigo del gobierno abierto es la indiferencia. El principal enemigo del gobierno abierto es pensar que otros tienen que hacer lo que yo también puedo hacer en mi vida cotidiana. La transparencia no es un requisito ni es una propiedad de los gobernantes, es nuestro, en el día a día. Cuando tú vas a un supermercado y tu hijo se compra o se come un dulce dentro y llegas a la caja y no lo pagas, eso puede ser un acto de corrupción, ¿no? Porque estás consumiendo algo y no lo estás pagando. Entonces no sé si me explico, pero hoy día el principal enemigo tiene que ver con eso y tiene que ver además con no ser ciudadanos y ciudadanos responsables. Yo creo que nosotros tenemos que hoy día ejercer con mucho mayor protagonismo la vida pública como ciudadanos en un país, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad en el futuro de nuestros pueblos y lo que les vamos a heredar a nuestros hijos, nietos y lo que venga. Pues interesante, sobre todo esta reflexión importante, porque a veces yo creo que la sociedad no nos queremos ser responsables de lo que ocurre, ¿no? Somos corresponsables por omisión o por complicidad. Entonces, nuevamente eso nos tiene que llevar a ser muy, conscientes de que una democracia, y esto se lo digo también a la gente que nos ve y nos escucha, no es pasarle un cheque en blanco cada 4 o 6 años a las personas. Nosotros tenemos que vigilar que ellos cumplan con lo que nos prometieron, tenemos que ser activos en la vida pública, y eso supone que seamos protagonistas de los procesos políticos. Así que los invito también a eso, a que sean protagonistas de la propia vida de sus países, y eso, el gobierno abierto, es una excelente herramienta para hacerlo todos los días. Pues algo más que agregar, doctor. No, nada. Agradecer la invitación, agradecer esta maravillosa conversación. Obviamente se nos quedan muchos puntos en el tintero, pero no será... Esta fue la primera. Sí, bienvenido cuando quiera. La última vez que visite Chihuahua. Así que muchas gracias por todo y un tremendo agradecimiento también a este medio maravilloso de que pueda informar a la gente y que pueda además generar este debate que es tan necesario en los tiempos que vivimos. Muchísimas gracias, doctor. Y yo agradezco nueva cuenta pues Álvaro Ramírez Alujas, quien es pues experto en estos temas de transparencia y gobierno abierto. Ya lo sabe, síganos a través de las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y nosotros nos vemos. Hasta la próxima.